Buenas tardes, Padre Cristo. Saludos, amada Iglesia de Jesucristo. Hoy nos hemos reunido para seguir acrecentando a nosotros el conocimiento de nuestro Señor y Dios. Hemos estado hablando en estos días sobre cómo dejar que Dios obre en nosotros y podamos de esa manera ser el reflejo de Cristo a los demás. Hoy meditaba en esto y desde el devocional que comparto los días de la semana temprano con ustedes por el grupo, escuchaba al locutor y me sonaba la palabra luz. Sin luz no puede haber reflejo, por tanto vamos a ver cómo podemos reflejar mejor la luz de Cristo a través de nosotros. La luz, como les decía, ahora se escucha un poquito mejor, no reto fatal. La luz está en obedecer el mandamiento. Corta la bocha. Y esto nos hará reflejar más abundantemente a Cristo en nuestras vidas. Vamos a leer y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero vamos a ver qué es lo que Dios le demandaba a su pueblo en la antigüedad. ¿Y cómo se lo demandaba? Ellos no tenían las escrituras, no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Entonces Dios usaba profetas. En este caso vamos a citar a Isaías, capítulo 58. Escape. Y después F5. Isaías 58:1. Gritá con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denunciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas, desean acercarse a mí. Y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen lo que desean y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear, reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como junco, se ponga ropa de luto y se cubra de ceniza? ¿A eso le llaman ustedes días de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido
¿No es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa. Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaños. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Si dejas de profanar el sábado y lo haces y no haces lo que deseas en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, 14, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Amén. Eso es lo que Dios demandaba. Versículo 1 por la vuelta. Yo lo leo de acá, pero lo voy a leer en la Reina Valera. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Lo primero que Dios le dice al profeta es que le reclame al pueblo por no hacer lo que Dios le pide. Se rebelaron. En el versículo 2, ahora lo vamos a explicar un poquito. Acá Isaías manifiesta lo que Dios le ha declarado sobre la manera de vivir de su pueblo. El profeta confronta la hipocresía religiosa y enfatiza la verdadera adoración. ¿Cómo me van a adorar si están haciendo lo que a ustedes les gusta? ¿Cómo me van a santificar si ustedes están buscando lo que es en su corazón? Tenemos algunos puntos claves. El versículo del 1 al 5 denuncia la falsa religión y el ayuno que no tiene impacto en la vida de mi prójimo. Versículo del 6 al 7, el ayuno que Dios quiere es liberar a los oprimidos, compartir el pan con el hambriento y cubrir a los desnudos. Ustedes vayan prestando atención, porque tiene que ver todo lo que viene después. Yo estoy hablando, en el tiempo de Israel, Dios les reclamaba, y a nosotros también nos reclama. Versículos del 8 al 12, ahí vemos las promesas de bendición para quienes viven de acuerdo con la justicia y la misericordia. Eso lo podemos aplicar a nuestra vida. Tenemos que evaluar qué es lo que hacemos en la iglesia. ¿Para qué venimos a la iglesia? No, es más, no venimos a la iglesia, somos la iglesia. Venimos, nos congregamos para ser edificados por medio de la palabra de Dios. Como dice en 1 Corintios 14, el que profetiza, profetiza para edificación, para exhortación y consolación. Amén. Nos tenemos que involucrar en la acción social, en el cuidado de los necesitados. Vamos a pasar a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 6. Del verso 7, el 8 pone.
Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se desviaron de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y espérate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla al único y bendito soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. ¿Cuántas palabras que dijo Cecilia? Vida, nos dio vida. Él habita en la luz. Si yo quiero tener luz, como dice Isaías 58, tengo que empezar a mirar con atención lo que dice la palabra. Amén. Esto es un llamado a la verdad y la pureza. Pablo le escribe a Timoteo sobre la vida cristiana en un contexto de desafíos materiales y espirituales. Si Pablo estuviera hoy, nos diría lo mismo. Yo no puedo dejar de pensar en la plata, de pensar en estas cosas, porque estas cosas nos desvían. Sí, pero ¿es necesario el dinero? Por supuesto que sí. Es la única forma que tenemos de trueque para cambiar por el alimento. Si no, nos tenemos que ir a vivir con los menonitas o con los amish, que siembran y cosechan y viven de lo que ellos hacen. Tienen sus vaquitas, sus sembraditos. Hay una comunidad en provincia de Buenos Aires que son ecuménicos, reciben a cualquiera, pero ahí no hay trabajo. ¿Cómo viven entonces? Tienen sus charlas, se ayudan mutuamente, se sostienen mutuamente y volvieron a la época en que no usaban electricidad, no usaban gas, se hacen su propia ropa, lo que les sobra de lo que comen, van al pueblo más cercano, lo venden y lo cambian por tela, se hacen su ropa, se hacen sus zapatos, hay zapateros, hay carpinteros y logran vivir. Y logran subsistir y no dicen que aburrido que son. No tienen internet. Pero ¿saben cuántas cosas, cuántos dolores se ahorran? ¿Cuánto daño evitan? Es un mundo de desafíos materiales y espirituales. El versículo del 8 al 10 dice la importancia de estar contento con lo que tenemos y de evitar el amor al dinero. El dinero a mí me es útil, pero no tengo que amarlo, no tengo que idolatrarlo. Es el medio que Dios me provee para que yo pueda vivir, subsistir y ser de bendición. Del verso 11 al 16 hay una exhortación a seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, llamado a vivir de manera que refleje el carácter de ¿quién? El carácter de Cristo, bien Facundo. Vivir, para aplicarlo, esto tenemos que vivir de manera sencilla. No necesitamos tantas cosas. El tiempo avanzó, la ciencia avanzó, creció. Hoy tenemos todo muy sencillo de las cosas.
No vivimos de manera sencilla, vivimos angustiados, vivimos que no sabemos qué va a pasar mañana. En la antigüedad tampoco sabían qué iba a pasar mañana, pero sabían que tenían trigo, que tenían carne, que tenían agua. Nosotros no sabemos, porque estamos absortos, metidos dentro de una matriz, o una matrix, como le dicen. Estamos con el Facebook, el TikTok, el Instagram, y todo se mueve ahí. Hoy hablábamos con Cecilia, y es verdad. A veces estamos sentados y no hablamos porque estamos con el teléfono en la mano. A ver qué puso. Mirá lo que publicó la Gloria. Y la Norma. Y el Facu que pone esa foto húmeda. No, ¿qué me dice? No importa, es el tiempo de hoy, son los tiempos que corren, pero tenemos que vivir siendo agradecidos y enfocados en los valores del reino. Primer pasaje que leímos, valores del reino. ¿Qué es lo que le pedía Dios al pueblo? Atender al hambriento, cubrir al que no tiene para cubrirse, liberar a los cautivos, compartir las cosas, preocuparnos de los nuestros. Vamos a leer el último pasaje, Primera de Juan, capítulo 2, del verso 7 al 14. Y acá vamos a ver otra vez un montón de palabras que dijo Cecilia y que vengo hablando. Versículo 7. Queridos hermanos, lo que escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. 2. Pero por otra parte, lo que escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, en ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Amén. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Amén. ¿Cuánta luz? El que habita en la luz ha nacido en nosotros. La carta de Juan ofrece una visión profunda sobre la vida cristiana auténtica. Versos 7 y 8 nos dan el mandamiento de amar, que no es nuevo, ya estaba en el Antiguo Testamento. Incluso hay mandamientos que Pablo trae del Antiguo Testamento y deja dentro de la doctrina de la iglesia. Este mandamiento, que no es nuevo, es renovado en Cristo. La luz y las tinieblas, la importancia de caminar en la luz. Versos del 9 al 11, puntos claves: la relación entre el amor y la verdadera fe, el amor a los hermanos como prueba de la luz de nuestra vida. Versos del 12 al 14,
la fortaleza espiritual de los creyentes jóvenes y adultos, la importancia de conocer a Dios y al conocer a Dios vencer al maligno. Esto lo tenemos que aplicar, lo tenemos que aplicar a nuestra vida diaria, tenemos que reflexionar. Borré un montón del mensaje, pero lo que borré del texto, me lo acuerdo. El miércoles hablamos de examinarnos, reflexionar sobre nuestro amor hacia los demás. Yo me tengo que fijar primero qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cómo estoy demostrando que amo a los demás, cómo demuestro mi amor hacia los demás. Yo amo a Dios. Eso lo he escuchado en tantísimos lugares. Yo amo a Dios. Pero si amas a Dios, tenés que amar a tus hermanos, porque el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Tenemos que crecer en ese amor hacia los demás, porque eso demuestra nuestra relación con Dios. Hoy me he traído unas canciones, pero cuesta entenderlo con estos equipos, porque encima que son norteamericanos, cantando en español. Hay una canción que habla del padre. Es una canción de una niña que no tiene papá. Y ella dice, ¿dónde está mi padre? Es que no me da. ¿Dónde está mi padre? Yo le quiero dar. Y como toda la canción va desarrollando todo ese malestar que ella tiene, porque no conoció a su papá, pero cuando llegó a Cristo a su vida, ella dice, tú eres mi Padre. Ya no voy a esperar más, porque tú eres mi Padre y tú me amas y yo te puedo amar. Hay veces que nosotros nos amamos en un vaso de oro porque no entendemos